un informe de una ONG que se llama Argentinos por la Educación, una ONG bastante plural, digamos. Tenés desde gente como Mario Porto, que fue ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, tipo que sabe mucho, Mariano Narodowski, fue ministro de Educación también porteño del gobierno, del primero o segundo gobierno, no me acuerdo, de Mauricio Macri, pero digo, hay gente que sabe del tema. Más allá del tema educativo, no hablan de políticas educativas, sino simplemente de presupuesto. De presupuesto. Y lo que arroja el informe es que 12 de las 24 provincias redujeron el presupuesto en educación. La mitad de las provincias del país redujo el presupuesto de educación. ¿Cuáles fueron las que más redujeron? Ciudad de Buenos Aires redujo 8,8 puntos porcentuales y Mendoza 7,3. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las provincias que más le dedicaron dentro de su presupuesto a educación? Provincia de Buenos Aires, con un 30,8%, Salta con un 28%. ¿Cuáles son las que menos presupuesto le asignaron a educación? Ciudad de Buenos Aires, con un 16,7%, y Santa Cruz, con un 17,6%. Los datos no son muy difíciles de conseguir, hemos hablado muchas veces de esto, lo han denunciado los gremios educativos. Es simplemente entrar a la página de presupuesto y puntualmente de la Ciudad de Buenos Aires y ver cómo año a año, si vos hacés presupuesto total contra presupuesto educativo, obviamente de un año a otro año el presupuesto nominal educativo va a subir. Un año gastaron 100, al año siguiente van a haber gastado 110. Ahora, si esos 100 eran sobre un total de 200, para hacerla fácil, estaba gastando el 50%. Si esos 100 pasan a 110 sobre un total de 500, pasa a ser el 20%. Eso es reducir, en términos porcentuales sobre tu presupuesto, lo que invertís en educación, y ni hablar si comparás eso contra inflación. Porque no solo le bajás la participación presupuestaria, sino que si encima no le aumentás el presupuesto conforme a la inflación, encima estás gastando mucho menos que ese porcentaje en tu presupuesto. Para resumirlo, la Ciudad de Buenos Aires es la que menos invierte en educación en su presupuesto de todas las provincias argentinas. Lo cual es un dato que me parece interesante de mostrar en la misma semana en la cual les contamos que hay 34 escuelas de esta ciudad, que es la ciudad más rica del país, con ratas. 34 escuelas de la ciudad más rica del país con ratas. Y no parece ser un tema, dado que es año electoral, que interese. Viste que siempre te usan, ¿cuál es el tema más? La educación. La educación es el tema más importante para el futuro. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que asumió hasta ahora, desde que asumió, digo, el proyecto Macri, redujo cerca de 15 puntos la participación de la educación en el presupuesto, y actualmente, repito, la Ciudad de Buenos Aires, donde vivimos nosotros, es la que menos invierte en educación de su presupuesto. Dato, dato de hoy. El segundo dato es un caso policial que ocurrió en la localidad de Moreno, en La Reja puntualmente, donde un policía de civil mató a los tiros a una persona que le estaba intentando robarle la moto. ¿Sí? Este policía de civil estaba con su pareja en la moto, vino otra pareja, lo apuntó con una supuesta arma, digo supuesta porque después se confirmó que no era un arma, no estaba apta para disparar ni nada de eso. Y cuando se estaba yendo, el policía sacó su arma, estando de civil, y le disparó por la espalda mientras estaba intentando huir. Y después estaba herido, intentó escapar y lo remató, también por la espalda. ¿Quién salió a defender esto? Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo, el policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol, cuidar a la ciudadanía. Que yo sepa, en la Argentina no existe la pena de muerte. ¿Sí? No existe la pena de muerte en la Argentina. Lo que hizo este policía de civil es, fuera de su horario de trabajo, matar a una persona
por un robo común, que repito, no tiene en la Argentina pena de muerte. Estaba huyendo con la moto, por lo tanto no estaba en riesgo la vida ni del policía de civil ni de su pareja. No estaba poniendo en riesgo la vida de otra persona y simplemente se estaba robando una moto. Es decir, ¿estás aprobando el robo de motos? No, nadie aprueba el robo de motos. Es un robo y tiene su pena en el Código Penal. Lo que no tiene es pena de muerte en la República Argentina para un niño de 18 años, que fue el asesinado por este policía. Y este policía es aplaudido por una de las candidatas presidenciales, que al día de hoy todavía, después voy a hablar porque también hay novedades, todavía no repudió que otra persona fuera con un arma y se la pusiera en la cabeza a la vicepresidenta. Entonces, la misma persona que festeja que un policía de civil asesina a un ladrón por la espalda y que está huyendo, no repudia que una persona intente asesinar a la vicepresidenta. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto, la educación y la pena de muerte? Primero, para recordar que en estos días se va a escribir mucho la doctrina Chocobar, ¿se acuerdan? El caso del policía Chocobar, que fue lo mismo. Fue un chico que le había robado a un turista y estaba huyendo y Chocobar lo asesinó por la espalda. Y fue el mismo caso, un policía asesinando por la espalda. No es doctrina Chocobar, y esto lo demuestra una vez más, es doctrina Patricia Bullrich, que ya instauró en la Argentina la pena de muerte cuando durante el gobierno de Macri dijo que se podía derribar un avión cuando había sospecha de que ese avión traía droga. Eso también es pena de muerte. Porque la sospecha de narcotráfico no habilita bajar un avión, como decía Patricia Bullrich y como habilitó en una resolución. Pero yo decía que tiene que ver esto con la educación, y siempre recuerdo un libro que se los vuelvo a recomendar que se llama Utopía, de Tomás Moro. Utopía de Tomás Moro es un libro muy cortito, es un libro en espejo, tiene dos partes. Una primera parte donde habla de la Inglaterra del siglo XIV-XV, pre-revolución industrial, y otra parte donde él habla de utopía, que es Eutopos, que es una isla donde él crea lo que se conoce como utopía. Pues la primera parte es muy interesante porque justamente estaban en la misma discusión que esto que les estoy hablando, que es ¿qué hacemos con los ladrones? Lo que les pasaba en ese momento era que pre-revolución industrial había mucha gente expulsada de los campos en Inglaterra que terminaba migrando hacia la ciudad donde no tenía trabajo, mendigaba, y cuando no conseguía nada mendigando, robaba. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, tenemos que solucionar el problema del robo de los mendigos. Bueno, en Inglaterra de esa época, cuando matabas a alguien, la pena era la pena de muerte. Cuando robabas, no había pena de muerte. Ahora, ¿qué terminó pasando cuando dijeron, bueno, vamos a endurecer las penas, vamos a poner pena de muerte para el robo? Bueno, el que robaba, le convenía robar y matar, porque no había testigos. Si robabas, te mataban. Si matabas, te mataban. Si la pena era la misma, mejor no dejar testigos. Y lo que pasó es que se multiplicaron los asesinatos en ocasión de robo, pero se quedaban sin testigos. Y la discusión que da Tomás Moro en este libro Utopía es, desde ese momento, estoy hablando 5 siglos atrás, es: estas cuestiones no se solucionan con más penas, sino que se solucionan con que esos mendigos tengan laburo. Este pibe tenía 18 años y fue asesinado por la espalda por un policía cuando estaba robando una moto. Seguramente hubiera querido estar laburando y no tener que estar robando una moto y morir acribillado por la espalda por un policía. Las cosas no se solucionan matando delincuentes. No se solucionan matando delincuentes. Se solucionan mirando la historia, viendo que eso no funciona, y se solucionan generando laburo y condiciones para que nadie tenga que salir a delinquir. Digo, temas para tratar en campaña. Vi que Guado de Pedro salió a contestarle también, a decir cosas parecidas a esto y a ver cómo se trata. Pero bueno, me parece que no es casualidad que el partido político que deja a la ciudad más rica del país con el presupuesto educativo más bajo, en lugar de leer libros, estudiar la historia y ver cómo funcionan las cosas, simplemente ande festejando que un policía asesina a un niño. Un país unido por la radio.